Tu fondo de emergencia te empobrece cada día, y para detener esta hemorragia invisible, hoy analizaremos matemáticamente dónde debes guardar tu dinero de fondo de emergencias. Te han dicho que un fondo de emergencia es tu red de seguridad financiera, pero, en este momento, ese montón de dinero seguro en el banco es, en realidad, un cubo agujereado. Y si te dijera que ser responsable con tus ahorros es precisamente lo que te mantendrá sin un duro en 2026, la mayoría de la gente le tiene pánico a la volatilidad del mercado, pero ignora la pérdida garantizada que se produce cada mañana en sus cuentas de ahorro tradicionales. Hay una matemática oculta en la liquidez que los bancos no te cuentan y te está costando miles al año. Hoy vamos a destruir esa estrategia tradicional defectuosa. Deja de ver el saldo de tus ahorros como una victoria, porque esa cifra te está engañando. Si tu fondo de emergencia está simplemente en una cuenta estándar, estás pagando, en la práctica, un impuesto de estabilidad. Este impuesto no aparece en tu estado de cuenta, pero se acumula implacablemente en contra de tu riqueza futura. La ilusión de seguridad es el sesgo de contraste más peligroso en la psicología del éxito. Ves que tienes 10,000 en la cuenta hoy, y mañana sigues viendo 10,000. Tu cerebro asume erróneamente que todo está perfecto. Pero mientras duermes, la inflación y el coste de oportunidad están mermando tu poder adquisitivo a un ritmo vertiginoso. El efectivo es como un bloque de hielo al sol. Se evapora cada segundo. Mantener demasiada liquidez absoluta por miedo es, irónicamente, tu mayor emergencia. Vamos a los números fríos, porque la matemática brutal no tiene sentimientos. Supongamos que fuiste disciplinado y ahorraste 10,000 billetes hace 3 años. Lo dejaste en tu banco de toda la vida, ese que te paga un ridículo 0,1% anual. En ese mismo periodo, la inflación real ha rondado un promedio conservador del 5% anual. Esto significa que acabas de perder más de un 15% de tu poder de compra real. Tus 10,000 siguen ahí. Sí, pero ahora solo compran lo que hace 3 años comprabas con 8,500. El banco tomó tu liquidez, la prestó al 12%, se quedó con las ganancias y a ti te entregó la devaluación pura y dura. Esa es la matemática oculta de la liquidez. Aterricemos estos números. Unos emprendedores siguieron las reglas. Tienen 6 meses de gastos, unos 15,000, inmovilizados en una cuenta corriente por si acaso. Un día, el coche se averió. Cuesta 2,000 arreglarlo. Usan su fondo y piensan aliviados. Menos mal que teníamos este dinero guardado. Pero ignoran el panorama completo. Durante los 4 años que esos 15,000 estuvieron estancados acumulando polvo virtual, dejaron de ganar, al menos, 3,000 en un vehículo de bajo riesgo. Su reparación no costó 2,000. Costó 2,000 más los 3,000 de rendimiento perdido. Su verdadera asfixia financiera no viene de la emergencia en sí, viene de la estructura ineficiente de su protección. Están financiando el sistema a costa de su propia tranquilidad. No es tu culpa. Todo el sistema bancario, la cultura del miedo y los asesores tradicionales están diseñados para que mantengas tu dinero inmovilizado y barato para ellos. Te venden el mito de que ganar dinero con tu fondo de emergencia es un pecado de alto riesgo. Es hora de romper esa mentira y reclamar lo que te pertenece. Antes de revelarte los 3 vehículos exactos donde si debes poner a trabajar ese dinero para vencer la inflación sin perder disponibilidad, haz clic en el botón de suscribirte. Si quieres dominar la psicología del dinero y usar la matemática brutal para construir riqueza real, únete a esta comunidad. Continuemos. El gran secreto de los ricos es que su red de seguridad también trabaja sin descanso. Entonces, respondamos con precisión. ¿Dónde debo guardar mi dinero del fondo de emergencias? La primera regla inquebrantable es separar el concepto de liquidez del concepto de estancamiento. Tu primera barrera de defensa son las cuentas de ahorro de alto rendimiento reales. No hablo de tu banco tradicional. Hablo de instituciones que operan con menores costos y te transfieren ese beneficio pagando tasas anuales que empatan o superan la inflación base. Tienes tu dinero disponible en segundos. Puedes transferirlo instantáneamente si el desastre te golpea, pero mes a mes cobras intereses. No te harás millonario con esta cuenta. Ese no es el punto. El objetivo es ponerle un torniquete a la hemorragia de tu poder adquisitivo para que el impuesto de estabilidad deje de devorarte. El segundo vehículo, y aquí es donde las mentes verdaderamente ricas estacionan su liquidez, son los fondos del mercado monetario. Olvida el pánico. Estos no son fondos de inversión en acciones tecnológicas que pueden desplomarse un 20% en una tarde. Son instrumentos ultraconservadores que invierten en deuda gubernamental a muy corto plazo. Porque son una genialidad para contingencias. Porque te ofrecen un rendimiento casi idéntico a las tasas de interés oficiales de los bancos centrales.
El riesgo es estadísticamente nulo y la liquidez toma apenas un par de días hábiles. Si sufres una emergencia real, pagas el golpe inmediato con tu tarjeta de crédito y liquidas tu fondo monetario para cubrir la tarjeta antes del corte mensual. Es pura ingeniería de liquidez. El tercer nivel defensivo es la escalera de deuda soberana o letras del tesoro. Si tienes un fondo sólido de 6 a 12 meses, es irracional tener el 100% disponible para mañana por la mañana. Nunca necesitas 12 meses de gastos en un solo segundo. Divide ese capital. Compras deuda a 3, 6 y 9 meses. Cada vez que vences un peldaño de la escalera, recuperas tu dinero más un rendimiento garantizado por el Estado. Si no hubo emergencias, lo reinviertes al final de la fila. Esta estructura te otorga el mayor rendimiento, libre de riesgo posible. Estás aplicando la frialdad de un fondo de inversión institucional a tu economía doméstica, protegiendo tu futuro. La clave maestra para dejar de perder dinero hoy mismo es dejar de ver tu fondo de contingencia como un bloque masivo y estúpido. Estructural en este sistema de 3 niveles. Nivel 1. Un mes de gastos en tu cuenta remunerada de acceso inmediato para imprevistos cotidianos rápidos. Nivel 2. 2 meses de gastos en un fondo monetario para ganarle a la inflación general. Nivel 3. El resto de tus meses en la escalera de letras del tesoro. Con este sistema eliminas el agujero negro financiero. Mantienes la red de seguridad de acero, pero aniquilas la pérdida garantizada. Empiezas a dictar las reglas, le quitas tu dinero barato a los bancos y blindados el fruto de tu trabajo contra la inflación. La verdadera riqueza no se trata de acumular billetes estancados por un terror paralizante al futuro. La riqueza real es poseer la inteligencia financiera para exigir que cada centavo que tienes cumpla un propósito agresivo, incluso tu escudo de emergencias. Tu paz mental no tiene por qué, ni debe, costarte tu futuro. Revisa hoy mismo dónde está estacionada tu liquidez y aplica esta matemática. Si este golpe de realidad financiera te resultó útil, destruye el botón de like ahora mismo. Y si crees que esto es todo, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla donde te revelo la trampa mortal de las tarjetas de crédito que tu banco reza para que nunca descubras. Haz clic ahí y sigamos construyendo tu imperio.